Buenos días. Hoy el seminario lo va a dar el doctor Pablo Pellegrín. Él es subdirector científico del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria de la Virgen de la Risaca y aparte líder del grupo del mismo instituto. Es ya portador de varios años, finalizando de una RC Consolidator y creemos que de una próxima siguiente Advance. Su tema de investigación, como vamos a dar a continuación, es sobre inflamación. Él comenzó en inmunología comparada, trabajando con peces en la Universidad de Murcia, trabajando con la hemoglobina 1-beta, que es una molécula marcadora de la inflamación. Y a continuación pasó a especializarse en inflamosoma en humanos. A continuación él os explicará su proyecto de investigación. Muchas gracias por venir y es todo un honor poder tenerle aquí porque ha contribuido de una forma muy importante a la investigación en inflamación y lo tenemos aquí al lado y es una persona muy cercana a la que podéis contactar si lo necesitáis. Bueno, pues muchas gracias, María, por la invitación. Muchas gracias a todos por asistir a la charla. Como bien ha dicho María del Mar, que trabaja en el Instituto de Investigación Biosanitaria y somos casi hermanos, estamos cerca de Murcia. De hecho, varios de mis estudiantes ahora que tengo hablando, unos de la Universidad de y soy más que bienvenidos a ir a Murcia, por supuesto, y si alguno de vosotros se anima a pedir un puesto conmigo, pues que se sienta libre de contactarme. Mi línea de investigación, pues como ha dicho Marc, pues, se centra en el inflamosoma, en la activación del inflamosoma, la liberación de citoquinas y determinados tipos de muerte celular, como veremos más adelante. Mi charla la voy a empezar con un concepto muy sencillo que los inmunólogos conocían desde hace ya muchísimos años, y el concepto es este, que el daño tisular induce inflamación. ¿Quién nunca ha tenido una herida y tiene asociado un proceso inflamatorio? Puede ser una inflamación, puede ser una herida en la piel o puede ser una herida interna, un trauma. Siempre tenemos el proceso inflamatorio. ¿Y cómo? En ausencia de ningún patógeno, en ausencia de bacterias, en ausencia de virus, el sistema inmunitario se puede activar y inducir inflamación. Pues como os digo, fue un interrogante durante muchos años para la inmunología. Los inmunólogos se lo preguntaron, pero la inmunología se desarrolló principalmente con la detección de patógenos. Hoy en día, ¿qué es lo que sabemos? Pues sabemos que cuando hay una herida, cuando hay un daño tisular, pues lo que ocurre es una muerte celular, obviamente. La membrana y la integridad de las células se ven comprometidas y por tanto hay una liberación de contenido intracelular a medio extracelular y ahora son moléculas que normalmente tendrían que estar dentro de la célula. Cuando quedan en medio extracelular son capaces de unirse a receptores específicos que presentan las células del sistema inmunitario, principalmente células del sistema inmunitario innato, y ahora van a activarlas y por tanto estas moléculas o estas señales se denominan señales de peligro o DAMPs, de patrones moleculares asociados a daño celular. Una de las moléculas que probablemente todos vosotros conozcáis es el ATP, que es la moneda energética de la célula. Cuando el ATP se presenta en grandes concentraciones en el medio extracelular, es capaz de activar el sistema inmunitario y es capaz de inducir inflamación. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque una molécula que tendría que estar dentro en rutas metabólicas, induciendo cascadas de señalización bioquímicas, pues ahora se encuentra fuera, el sistema inmunitario lo detecta y se activa. No obstante, el organismo ha desarrollado una serie de enzimas, que son enzimas que están en el espacio extracelular e incluso en la membrana celular de muchas de las células, que son ectonucleotidas, que rápidamente van a degradar el ATP en el entorno extracelular para limitar la señalización de esta molécula. Y por tanto, siempre ha habido en la mente de todos los investigadores que nos dedicamos a este campo si realmente in vivo tendremos concentraciones de ATP extracelular suficientemente elevadas para activar la respuesta inflamatoria. Y para tratar de responder esta pregunta crucial en el campo, en colaboración con el profesor Francesco Di Virgilio de la Universidad de Ferrara en Italia, él desarrolló un sensor bioluminiscente para detectar los niveles de ATP extracelular in vivo e in situ.
Lo que hizo fue hacer unas células, unas 293G, que expresaban una luciferasa en la capa en la membrana, pero mirando al espacio extracelular. Todos vosotros sabéis que la luciferasa, empleando su sustrato, uno de sus sustratos, que la luciferina es capaz de inducir luz, pero para hacer esta reacción necesita ATP, y ahora necesita el ATP como moneda energética para hacer la conversión. En presencia de concentraciones suficientemente elevadas de luciferina, la cantidad de luz que va a emitir esta enzima y esta reacción van a ser proporcional a la cantidad de ATP que se encuentra esta enzima en el medio extracelular. Y aplicando este modelo in vivo, pudimos observar la producción de ATP en modelos animales de experimentación. En concreto empezamos por un modelo muy sencillo, y estos son datos de 2010 más o menos, ya casi hace 10 años, en los que a los ratones hicimos una cirugía abdominal y después de 12 horas, al día siguiente de practicarles la cirugía, inyectamos estos sensores, inyectamos luciferina y recogimos la señal luminiscente, que se ve como una escala de colores, indicando los colores más cálidos, mayores concentraciones de ATP. Aquí podéis ver que en la zona que se practicó la cirugía, que fue en abdominal, fue simplemente abrir y cerrar el peritoneo, vemos una concentración de ATP relativamente elevada. Y es tan elevada que nunca hemos podido reproducir en ningún otro modelo animal que hemos visto unos niveles de luz tan elevados como cuando practicamos una cirugía en los ratones. No obstante, como siempre la parte inmunológica nos gusta y nos gustan las infecciones, nos propusimos estudiar qué es lo que ocurriría cuando, además de la herida, tenemos una infección o mimetizamos una infección bacteriana, pues inyectando lipopolisacárido bacteriano en el peritoneo de estos animales. Y como podéis ver aquí, además en los animales que recibían lipopolisacárido, además de la señal luminiscente de la herida, tenían distribuido por el resto del peritoneo también señal luminiscente, sugiriendo que las infecciones eran capaces de inducir una liberación de ATP extracelular. Esto luego lo validamos en otros modelos de infección. Y además, lo que nos resulta más curioso, y volviendo a la inflamación en condiciones sin patógenos, fue estudiar un modelo de gota, por ejemplo. Vosotros sabéis que la gota se desarrolla por cristales de ácido úrico acumulados en las articulaciones de los pacientes. Y en ese caso tenemos una inflamación crónica estéril, una inflamación que no está asociada a ningún patógeno. La inyección de cristales de ácido úrico en el peritoneo de los ratones también es un modelo muy acercado de gota, y aquí lo que vimos es que cuando inyectábamos, después de 4 horas de inyectar estos cristales de ácido úrico, ya empezábamos a ver una señal luminiscente superior a aquellos ratones que habían sido inyectados con el vehículo. Por tanto, también cambios en las condiciones metabólicas, o por ejemplo la sobreproducción de ácido úrico y la asimilación de este ácido úrico en las articulaciones, puede llevar asociado la liberación de ATP extracelular. Y no todo el ATP puede o debe venir de procesos de muerte celular, sino que también puede estar regulado por otras condiciones. De hecho, todas estas alteraciones metabólicas también pueden llevar a la acumulación ya no solo de ácido úrico, sino que de colesterol o de determinados péptidos del amiloide, que van a estar asociados con el desarrollo de muchas enfermedades. Y hoy en día sabemos que en el organismo las partículas insolubles, bien sean cristales, bien sean partículas de sílice o de asbestos, son peligrosas y desarrollan enfermedades crónicas. De hecho, Equilaz y Franklin, Bernardo, publicaron en el 2006 una revisión donde pusieron punto donde en el organismo las partículas podían estar implicadas en patología. Como ya se ha visto que los péptidos pancreáticos amiloides producidos por los islotes beta están implicados en diabetes tipo 2 y en la inflamación asociada a diabetes. Bien es conocido que la acumulación de cristales de sílice en los pulmones se asocia con inflamación crónica pulmonar, o por ejemplo la acumulación de beta-amiloide en el cerebro forma las placas de beta-amiloide muy asociadas con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, o los cristales de colesterol presentes en las placas de ateroma, que son importantes para el desarrollo inflamatorio que ocurre en el proceso de arteriosclerosis, o como os he comentado antes, la acumulación de ácido úrico en las articulaciones causa cáncer. Entonces tenemos varias señales de peligro. Por una parte puede ser la acumulación de cristales patogénicos, por otra parte la liberación de ATP extracelular,
Entre ellos hay un feedback, porque hemos visto que los cristales pueden inducir ATP extracelular, pero ambos pueden ir señalizando a distintos niveles. Pero todos confluyen en el inflamasoma, y en concreto en este inflamasoma NLRP3, con el que voy a entrar más en detalle. Ambos señales de peligro, o estas señales que activan el inflamasoma NLRP3, tienen como requisito o como punto en común todas ellas que son capaces de disminuir el potasio intracelular. Vosotros sabéis que los iones intracelulares están bastante bien controlados en la célula y el potasio suele ser más elevado dentro de la célula que fuera. Por tanto, cualquier activación de canal iónico, como es el caso del receptor P2X7, que se activa por ATP extracelular. Por eso cuando tenemos ATP extracelular podemos activar este receptor, que es un canal catiónico, lo que va a permitir es una salida de potasio de la célula y una entrada de sodio y de calcio a la célula. Por tanto, tenemos una bajada neta de potasio intracelular. O cuando los fagocitos fagocitan cristales o partículas insolubles, cuando estos fagosomas se fusionan con los lisosomas, los fagolisosomas se desestabilizan. Se desestabilizan porque estas partículas no las pueden digerir. Y esa desestabilización se ha visto, no se sabe muy bien cómo, que también inducen una bajada de potasio intracelular. Aquí hay mucho que estudiar todavía. Además, como he dicho antes, también induce una liberación de ATP y por tanto la activación de P2X7 en esos modelos también podría ser relevante, aunque por ahora no se ha estudiado muy detenidamente. El caso es que esta bajada de potasio intracelular, junto con la producción de radicales libres de oxígeno, aunque es una teoría que ya se está abandonando últimamente, son los responsables de activar el inflamasoma NLRP3. Y justo aquí es una de nuestras líneas de investigación que estamos intentando terminar, es en determinar cómo la bajada de potasio intracelular activa el inflamasoma. ¿Pero qué es el inflamasoma? El inflamasoma realmente es un conjunto, un oligómero de varias proteínas. Y el inflamasoma NLRP3 en concreto está formado por un sensor, un adaptador y un efector. El sensor es NLRP3 per se y es una proteína muy grande de unos 118 kilodalton con tres dominios bien diferenciados. Un dominio amino-terminal pirina, un dominio central de oligomerización y unión a nucleótidos y un dominio carboxiterminal rico en leucinas. Por eso, al tener este dominio rico en leucinas, que es un dominio muy similar al que tienen los receptores tipo TOL, se les denominó receptores a estos sensores. Pero ahora, como veréis, probablemente no sean receptores, sino que son sensores de condiciones intracelulares. Cuando baja el potasio intracelular, lo que nosotros hemos visto es que este sensor cambia la conformación. De tal manera que los dominios centrales de oligomerización quedan expuestos y ahora es capaz de oligomerizar en un complejo multiproteico. Este complejo tiene la particularidad de que deja todos los dominios pirina en un mismo lugar de la proteína y oligomerizados. Aquí podéis ver, por ejemplo, una célula en la que hemos expresado NLRP3 fusionado a la proteína amarilla fluorescente. Y estas células, cuando expresan P2X7, como es el caso, y las activamos con ATP extracelular, lo que observamos es una relocalización de NLRP3 que pasa de estar más o menos homogéneamente con todo el citosol a este punteado que son partículas oligoméricas, oligómeros de NLRP3. No solamente NLRP3 puede oligomerizar a estímulos externos, como es, por ejemplo, como os he dicho antes, la fagocitosis de cristales o la activación de P2X7, sino que se han descrito en humanos más de 200 mutaciones en este receptor que están asociados a síndromes autoinflamatorios. Y estas mutaciones lo que inducen es una oligomerización espontánea del receptor. En este caso hemos sobreexpresado el mismo NLRP3, pero con una mutación puntual en el aspartico 303 de la proteína, y lo que vemos es, sin estimular las células, ya tenemos una oligomerización de este receptor en las células. Estas mutaciones se asocian a estos síndromes autoinflamatorios a los que volveremos más adelante. En concreto, las mutaciones en NLRP3 inducen un síndrome autoinflamatorio denominado CAPS, como veremos más adelante. Una vez que tenemos oligomerizado en el NLRP3, como os he dicho antes, los dominios pirina quedan todos juntos en una parte de este oligómero. Y estos dominios pirina oligoméricos son capaces de interaccionar con dominios pirina de la proteína adaptadora del inflamasoma, que en este caso es la proteína ST. Esta interacción de dominios es dominios homotípicos.
pirina va a ser capaz de interaccionar con otro dominio pirina. Y cuando estos dominios pirina oligomerizan en esta partícula, son capaces de reclutar a la proteína adaptadora. Pero ahora la reclutan y cuando una molécula de SC se une a este complejo, cambia su conformación de tal forma que el dominio pirina de esa molécula, que tiene 4 interfases de unión, es capaz de reclutar otra molécula de SC al complejo que cambia de conformación, recluta otra molécula de SC al complejo que vuelve a cambiar de conformación y recluta otra proteína, y eso nos termina formando largos filamentos de ASC dentro de la célula. Y este modelo de oligomerización nos recuerda mucho a un modelo priónico. De hecho, se ha dicho que la activación y oligomerización del inflamasoma sigue un modelo priónico de oligomerización, porque es capaz de cambiar la conformación de todos los monómeros de ASC y formar largos filamentos. Y esto es una de las particularidades de la ruta de señalización y de activación del inflamasoma, que es una activación tipo priónica. Dentro de la célula tenemos una oligomerización que desencadena estos filamentos que deja los dominios CAR, que es el otro dominio de esta proteína, en el exterior de estos filamentos. La estructura molecular tanto de NLRP3 como de estos filamentos está resuelta. Y por eso tenemos tanto conocimiento de estos mecanismos de oligomerización. Estos dominios CAR son dominios de reclutamiento y activación de caspasas, y también, de forma similar a los dominios pirina, son dominios de interacción homotípica, lo que quiere decir que un dominio CAR va a interaccionar con un dominio CAR de la propia proteína o de otras proteínas, como este caso, el dominio CAR de la procaspasa 1. Entonces, como todos estos dominios CAR quedan fuera, pueden hacer que distintos filamentos de ASC interaccionen entre ellos por estos dominios CAR y formar grandes agregados. ¿Cómo podemos entonces identificar la naturaleza de fibras de ASC? Pues empleando un nanobody que desarrolló Florian Smith cuando hizo su postdoc, que es capaz de inhibir todos estos dominios CAR. Este nanobody lo tenemos en el laboratorio y cuando lo expresamos y forzamos la oligomerización de ASC, como podéis ver en esta imagen, vemos largos filamentos de ASC en las células. Por tanto, todas las moléculas de ASC están oligoméricas en estos largos filamentos. Como os digo, si no tenemos un nanobody que inhiba las interacciones CAR-CAR de estos filamentos, lo que ocurre es que todos estos filamentos oligomerizan juntos y forman un gran agregado, que es lo que normalmente en un artículo científico os van a presentar como una evidencia de activación del inflamasoma, que es un agregado o una partícula de ASC. Como veis aquí, estas partículas pueden ser relativamente grandes, pueden llegar a ser un tamaño de 2 micras, estamos hablando de estructuras bastante grandes, y siempre o casi siempre tiene una distribución, casi siempre os digo en un 85%, 90% perinuclear. Y todavía no sabemos por qué de esta localización perinuclear. Y una vez se están formando estos filamentos y están organizándose en estos grandes complejos, los dominios CAR también, como os he dicho antes, reclutan a procaspasa 1 a estos complejos. Cuando procaspasa 1 se encuentra una subunidad cerca de otra procaspasa 1, se activan unas a otras, se procesan proteolíticamente en este punto y forman una subunidad P10 y P20, que son la forma activa de caspasa 1. Y la mayoría de actividad de caspasa 1 inicialmente está en este agregado de inflamasomas. Y caspasa 1, como se ha puesto ahí, es la enzima efectora del inflamasoma. Todos los efectos, o la mayoría de los efectos de la activación del inflamasoma se van a deber a la activación de caspasa 1. ¿Y a qué os suenan las caspasas? A muerte celular, a apoptosis. Pues bien, deciros que hay dos tipos de caspasas: las caspasas apoptóticas y las caspasas inflamatorias como caspasa 1. Las caspasas inflamatorias son caspasa 1, caspasa 4, caspasa 5, caspasa 11, que van a inducir inflamación en vez de inducir piroptosis. Las caspasas apoptóticas, al contrario de las caspasas inflamatorias, inducen un tipo de muerte celular que es silente al sistema inmunitario. Todos sabéis que cuando una célula entra en apoptosis, esa célula no va a inducir una activación del sistema inmunitario, sino todo lo contrario. Por ejemplo, cuando vamos a resolver la inflamación, los neutrófilos entran en apoptosis y las células inmunitarias fagocitando estos cuerpos apoptóticos se calman, son antiinflamatorios. Pues bien, la activación de estas caspasas son proinflamatorias. ¿Y por qué son proinflamatorias? Por sus sustratos. Las caspasas son enzimas que cortan en asparticos
y teniendo una secuencia específica dependiendo del tipo de caspasa. La caspasa 1 es específica porque procesa la prointerleuquina 1 beta o la prointerleuquina 18 a su forma madura. Y estas citoquinas maduras ahora van a poder activar a sus receptores en las células diana. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se procesa interleuquina 1 beta o interleuquina 18 es un proceso citosólico. Como veis aquí, he pintado aquí la membrana plasmática y todo esto ocurre dentro del citosol. Por tanto, caspasa 1 va a procesar muchos sustratos dentro de la célula, pero estos sustratos se quedan dentro de la célula. ¿Cómo salen fuera de la célula? Pues salen por una ruta de SRC no convencional. Todo aquello que no pasa por el retículo endoplasmático y Golgi porque tiene un péptido de señal, todas aquellas proteínas, se dicen que se exportan por una ruta no convencional. Y en el caso de la activación de caspasa 1, induce la liberación de estas proteínas porque procesa otros sustratos. En particular, y en 2016, se descubrió que caspasa 1 también era capaz de procesar este sustrato que es gasdermina D. Gasdermina D era una proteína que no tenía mucho interés, nadie la conocía prácticamente, y se describió que caspasa 1 era capaz de procesarlo y el amino terminal de gasdermina D ahora era capaz de unirse a lípidos con carga negativa de la membrana plasmática, y estos lípidos están en la capa interna de la membrana plasmática, como por ejemplo fosfatilserina. Cuando se une a estos lípidos es capaz de integrarse en la membrana plasmática y formar poros literales en la membrana con un tamaño entre 10-12, en algunos casos 18 nanómetros se ha estimado, en la membrana plasmática. Y estos poros son capaces, o son suficientemente grandes, como para dejar liberar citoquinas maduras como la interleuquina 1 beta o interleuquina 18. Y ahora ya estas citoquinas en el medio extracelular van a inducir inflamación. Para que os hagáis una idea, la activación del receptor de la interleuquina 1 beta activa el factor nuclear NF-κB. Por tanto, es un claro inductor de inflamación. O la interleuquina 18 es un factor que induce producción de interferoncambio. Son citoquinas muy tempranas en la respuesta inflamatoria. Estos poros, por supuesto, van a inducir una desestabilización iónica del contenido intracelular y tienen que estar muy bien controlados. De hecho, ya hay mecanismos, se han descrito mecanismos en los que las células son capaces de tapar o de eliminar estos poros induciendo microvesículas, evaginaciones de la membrana plasmática donde están estos poros y eliminarlos. Lo que ocurre es que como esta activación de caspasa 1 normalmente es terminal, porque estos oligómeros no se van a disolver y la actividad de caspasa 1 está ahí. Si la célula tiene suficiente gasdermina D, cada vez hay más poros, hay una descompensación osmótica, entra agua, la célula sufre un swelling y ahora ocurre una lisis osmótica, en la que la membrana plasmática termina dañándose por multitud de sitios. Y por tanto, ya no solo hay liberación de interleuquina 1 beta o de estas proteínas que pueden caber a través de estos poros, sino que se libera mucho contenido intracelular. Entre ellos, por ejemplo, la proteína de histonas, es una proteína nuclear, HMBG1, que es muy importante en la señalización, por ejemplo, de procesos inflamatorios como la sepsis. Además, describimos, como mostraremos más adelante, que en determinadas condiciones de muerte celular, también estos complejos de inflamasomas son capaces de liberarse al medio extracelular y de señalizar en el medio extracelular. Y es esta muerte celular lo que denominamos piroptosis. Y como podéis ver aquí, es capaz de amplificar las señales de peligro que se liberan en condiciones, por ejemplo, estériles. Porque si pensamos que aquí el inflamasoma se ha activado por una señal de daño tisular, esta célula ahora va a ser capaz de amplificar esa señal. Y como la amplifica, muriendo también por este proceso de desintegración de la membrana plasmática. No obstante, si leéis alguna revisión, siempre veréis el término piroptosis asociado con la activación de caspasa 1 e inflamasomas. Pero ahora estamos redefiniendo la piroptosis y dentro de poco ubicaremos una revisión en la que ya empezamos a redefinir el término de piroptosis a una muerte celular mediada por gasderminas. Gasdermina no solo existe la gasdermina D que os he presentado, que se puede procesar por caspasas inflamatorias, sino que es una gran familia de 6 proteínas. 4 de ellas son específicas de mamíferos, la gasdermina A, C, D y B,
solo se presentan en mamíferos, por tanto la gasdermina D y esta apoptosis, esta ruta, solo ocurre en mamíferos, pero la gasdermina A ya está presente en aves y reptiles, y si nos vamos un poquito más atrás en la evolución a peces, solo presentan la gasdermina E y una homóloga gasdermina que se denomina PJVK, que la estamos intentando redefinir como gasdermina F, pero todavía no tenemos un consenso muy claro. Y deciros, por ejemplo, que la gasdermina E en peces está duplicada y existe el gen gasdermina EA y EP, y por tanto ya hay artículos recientes en los que dicen que la gasdermina EA es similar a la gasdermina E de mamíferos y la EP es más una gasdermina inflamatoria, porque como veréis ahora pueden haber distintas enzimas que procesen las distintas gasderminas. Por ejemplo, mientras que, como os he dicho antes, la gasdermina D se puede procesar por una serie de caspasas inflamatorias, la gasdermina E, sorpresa, se procesa por caspasa 3, una caspasa claramente apoptótica. Pero ¿quién ha leído en un artículo el término de necrosis asociada a apoptosis? Necrosis tardía asociada a apoptosis. ¿Por qué? Porque cuando activamos caspasa 3 y la célula tiene gasdermina E, vamos a tener también una permeabilización de la membrana plasmática y un proceso necrótico asociado a esa apoptosis. Y si los cuerpos apoptóticos no se eliminan suficientemente rápido, ahí existe esta necrosis secundaria asociada a la apoptosis. De hecho, también se ha visto que caspasa 8 es capaz de procesar gasdermina E y se están viendo como otras enzimas, como la enzima elastasa de los linfócitos, es capaz de procesar a gasdermina D y inducir también procesos piroptóticos. Por tanto, cada vez que tengamos el aminoterminal de cualquiera de estas gasderminas libre y formando poros, tenemos una muerte celular piroptótica, independientemente de que hayamos activado un inflamasoma y una caspasa inflamatoria o hayamos activado otra ruta. Y es más, tenemos evidencias por mutaciones en los dominios carboxiterminales en algunas gasderminas que podemos tener formas activas de gasdermina que son capaces de formar poros en la membrana, pero en los que ahora el dominio carboxiterminal no se ha extinguido del dominio aminoterminal, pero estas mutaciones en este dominio globular son capaces de inhibir la interacción con el extremo aminoterminal y dejar con la conformación activa para poder insertarse en la membrana plasmática. Como veis, hay un campo muy amplio por estudiar en estas gasderminas y en este tipo de muerte celular piroptótica. Y de hecho estamos iniciando muchas líneas de investigación con respecto a las gasderminas en el laboratorio. ¿Cómo podemos seguir la formación de estos poros? Pues podemos idear mecanismos celulares para seguir la producción de poros a tiempo real. En este caso, en colaboración con David Brother de la Universidad de Manchester, ideamos unos macrófagos inmortalizados que expresaban la interleuquina 1 beta, una de la proteína amarilla fluorescente, y pudimos monitorizar con microscopía a tiempo real la fluorescencia que presentaban estos macrófagos en amarillo, debido a la interleuquina 1 beta, estimularlos, en este caso con ATP, para inducir la activación de inflamasoma, activación de caspasa 1, formación de poros, y determinar ahora cuándo la interleuquina 1 beta salía de la célula por la pérdida de fluorescencia verde que veíamos en estas células. Y a la vez podemos tener marcadores como el bioduro de propidio que son capaces de permear a través de estos poros y marcarnos las células en rojo. Y podéis ver aquí como el marcaje en rojo totalmente se solapa con la salida de interleuquina 1 beta, sugiriendo que estos poros son una de las principales rutas de liberación de estas citocinas. Y ya en este año, que fue justo el año que se describió gasdermina D, y nuestro trabajo desafortunadamente no pudimos introducir estudios con gasdermina D, describimos la primera molécula capaz de inhibir la piroptosis, que fue este complejo polifenol denominado punicalagina. Es un polifenol que está presente en las granadas. Y aquí podéis ver como una dosis de inhibición tenemos una IC50 muy similar para inhibiendo la liberación de interleuquina 1 beta y la captación de colorantes de las células. Y es más, si hacemos un Western blot de las células que hemos activado con ATP,
Aquí podéis ver un muestreo de los lisados celulares y de los sobrenadantes celulares, por tanto podemos distinguir qué es lo que ocurre dentro de la célula y qué es lo que hay fuera de la célula. Aquí podéis ver que cuando activamos con ATP, la prointerleukina 1 beta disminuye mucho dentro de la célula y en el sobrenadante encontramos la forma madura, que es más pequeñita que la proforma, de unos 17 kilodalton de interleukina 1 beta. Además, uno de los fragmentos de caspasona activa, que es el fragmento PENIEL, también está fuera de la célula. ¿Qué es lo que ocurre cuando aplicamos funicaragina? ¿Inhibimos la activación de caspasa 1? No. Tenemos aquí caspasona activa, pero ahora la encontramos dentro de la célula y fuera no vemos. ¿Y qué pasa con interleukina 1 beta? Lo mismo. Tenemos interleukina 1 beta madura dentro de la célula y nada fuera de la célula. Por tanto, y ahora tenemos experimentos que demuestran que funicaragina es capaz de inhibir la formación de poros de gasdermina, al menos en las células. Y ahora estamos viendo si es capaz de inhibir otros tipos de poros formados por otras gasderminas y cuál es su mecanismo exacto de funcionamiento. Por tanto, podemos en un futuro también tener fármacos o tener moléculas que modulen los distintos tipos de muertes celulares para distintas enfermedades y principalmente pensando en enfermedades inflamatorias crónicas. Yo os he presentado la activación de caspasa 1 por el inflamasoma NLRP3, pero NLRP3 no es el único inflamasoma que activa caspasa 1. A día de hoy sabemos que hay 6 inflamasomas distintos que pueden activar caspasa 1. Los más estudiados, el NLRP3, el formado por el NLRC4, el formado por pirina y el formado por el NLRP1. Como veis, la mayoría de ellos son receptores NLRs. Lo que quiere decir es que tienen un dominio rico en leucinas y un dominio central de oligomerización, como os dije, presentes en el NLRP3. Sin embargo, tenemos otras proteínas que no tienen estos dominios. Tienen un dominio pirina, con el cual son capaces de reclutar a la proteína lanzadora SC, pero por ejemplo, en el caso de AIN2, tiene un dominio de unión a nucleótidos, y en concreto a ADN de doble cadena. El sensor AIN2 es capaz de activarse cuando detecta ADN de doble cadena en el citosol. Y ADN de doble cadena sea del hospedador o sea de un virus. Y cuando se activa este sensor, activa caspasa 1 y produce toda la ruta que os he demostrado antes de piroptosis, y si la célula tiene prointerleukina 1 beta, procesará también prointerleukina 1 beta y liberará interleukina 1 beta. Los distintos inflamasomas, como veis aquí, se activan por distintos compuestos, la mayoría de ellos, todos estos, por compuestos bacterianos. Flagelina activa el RC4 a través de los receptores NAI. Distintas toxinas como la de Clostridium activan el inflamasoma pirina, o la toxina de Anthrax activa en el RP1 o el ácido lipoteico en el RP6. Este es el último inflamasoma que se ha descrito y no está bien descrito. O sea, todavía hay ciertas dudas de cómo se conforma este inflamasoma. Y lo que os quería señalar ahora es que no solo mutaciones en el RP3 inducen síndromes autoinflamatorios, como os he dicho antes, sino que también se han descrito mutaciones en NLRC4, en el inflamasoma pirina y en NLRP1 que están asociados a síndromes autoinflamatorios. Por tanto, estas mutaciones en estos inflamasomas inducen oligomerización espontánea y activación de caspasa 1, con lo que estos pacientes sufren brotes de inflamación estériles a lo largo del tiempo. Y la mayoría de estos pacientes son pacientes pediátricos, porque adquieren mutaciones en el desarrollo embrionario y nacen ya con estos síndromes. Algunos de ellos son síndromes más, digamos, leves, con los cuales estas pacientes pueden tener descendencia y tenemos familias identificadas enteras con mutaciones y síndromes leves autoinflamatorios. Incluso tenemos también pacientes adultos que han adquirido una mutación y ahora son mosaicos, han desarrollado una mutación, por ejemplo, en la línea amiloide y desarrollan el síndrome autoinflamatorio a lo mejor a los 60 años o 65 años. Tuvimos un paciente que lo están tratando en Barcelona, que es un hombre normal, y a los 62 o 63 años adquirió una mutación en el RP3 y empezó a tener un síndrome autoinflamatorio grave. Son muy raros. Todos estos síndromes autoinflamatorios son enfermedades raras. Estos que os comento son mucho más raros todavía. Lo curioso de los síndromes autoinflamatorios es que aunque la mutación, todas ellas, como os he dicho antes, llevan a oligomerización
definitiva de caspasa 1, unos se median por unas citoquinas y otros síndromes se median por otras citoquinas. Por ejemplo, los síndromes CAPS con mutaciones en NLRP3 se asocian mucho a interleuquina-1 beta. De hecho, se tratan con bloqueantes de interleuquina-1 beta. Y en el momento que tienen bloqueantes de interleuquina-1 beta, todos los síntomas inflamatorios desaparecen. Pero en cuestión de menos de 4 segundos. Es rapidísimo. Por ejemplo, mutaciones en NLRP4. Estos pacientes, aunque hay pocos y se han estudiado poco, parece que son refractantes a terapias que bloquean interleuquina-1 beta. Y ya en concreto este bebé lo trató Scott Hanna en NIH en Estados Unidos y lo trataron con bloqueantes de interleuquina 18, que aunque no estén aprobados todavía como medicamentos, sí que se hicieron en un trial para uso compasivo de medicamentos, porque el bebé en este caso está bastante crítico. Y luego tenemos mutaciones incluso en un mismo inflamasoma, como es el inflamasoma pirina, que pueden desencadenar en dos enfermedades totalmente distintas. En un caso, si mutamos pirina en uno de sus dominios, en el B3, inducimos la enfermedad que se denomina fiebre mediterránea familiar, que aunque sea una enfermedad rara en nuestra zona, la tenemos bastante, pero hay bastantes casos. Y si lo mutamos en otra región, tenemos este síndrome autoinflamatorio asociado a pirina con autoinflamación neutrofílica, dermatosis neutrofílica. Son casos en los que tienen muchísimos problemas cutáneos de inflamación cutánea. Y lo más curioso es que parece que los dos síndromes, aunque tengan mutación en el mismo inflamasoma, se ejecutan, por así decirlo, o su base fisiopatológica depende de interleuquina-1 beta para la fiebre mediterránea familiar e interleuquina 18 para el síndrome PAM. Todavía no sabemos muy bien el porqué, pero por ejemplo, frente que para fiebre mediterránea familiar se han descrito más de 300 mutaciones asociadas a genpirina, para el síndrome PAM solamente hay 2 mutaciones descritas en todo el mundo. Y de hecho estas 2 mutaciones vienen de 3 familias y 2 de ellas estaban aquí en España y las pudimos estudiar nosotros. Así que estos son experimentos con sangre de estos pacientes con síndrome PAM, con estas dos muestras, en las que podéis ver como, por ejemplo, la producción de interleuquina-1 beta es exactamente igual entre fiebre mediterránea familiar en verde y controles sanos en gris, y los mutantes en el aminoácido 244 en azul producen la misma interleuquina-1 beta. Si no los estimulamos no producen interleuquina-1 beta. Si miramos el receptor antagonista de la interleuquina-1 beta, la molécula que va a antagonizar a interleuquina-1 beta, sorprendentemente estos pacientes ya tienen una producción basal de esta citoquina que se exacerba cuando activamos con el LS. Por eso estos pacientes no respondían a bloqueantes de interleuquina-1 beta como la quimra. Y lo que vimos es que el inflamasoma estaba activo en los monocitos de estos pacientes, tanto en condiciones basales como en condiciones activadas. Y cuando miramos la interleuquina 18, tenía una producción constitutiva de interleuquina 18 que también estaba presente cuando activábamos estos monocitos. Por tanto, probablemente este tipo de síndromes sean candidatos a tratarse con terapia anti-interleuquina 18. Pero como son síndromes tan raros y los tratamientos hoy en día todavía no están disponibles, los bloqueantes de interleuquina 18 para uso clínico, pues por ahora no se están usando. Pero seguro en el futuro tenemos muchas más enfermedades que puedan beneficiarse de bloqueantes de la interleuquina 18. Y este es el ejemplo del niño que os presenté antes, que lo hizo Scott, y lo publicaron en el 2016. Aquí veis los perfiles de proteína C reactiva, cómo iban aumentando y estos picos de inflamación, y en el momento en el que le administraron bloqueantes de la interleuquina 18, que es una interleuquina 18 binding protein, es una proteína que se une a interleuquina 18 y que nuestro organismo es capaz de sintetizar, aquí le dieron interleuquina 18 binding protein recombinante, los niveles de proteína C reactiva se volvieron basales y el niño volvió a empezar a ingerir alimentos y se recuperó de este brote inflamatorio. La verdad es que no sé el seguimiento de este niño, hay que preguntar a Scott la próxima vez que lo vea. Volviendo a mutaciones en el RP3, que como os he dicho, inducen el síndrome CAPS. Estos síndromes CAPS también son síndromes autoinflamatorios recurrentes, y lo que nos dimos cuenta, y publicamos en 2014, es que en la sangre y en el suelo de estos pacientes podemos determinar partículas oligoménicas de ASC, o sea, partículas de inflamasoma. Y lo que pusimos a punto fue una técnica de citometría de flujo
para poder determinar la cantidad de estas partículas en el plasma de estos pacientes. Y es más, y ahora lo que se piensa y estamos investigando es que probablemente todos estos acúmulos de ASC que se encuentran en la sangre circulante en estos pacientes acaben acumulándose en el riñón y probablemente sean focos de amiloidosis, que es una de las complicaciones de estos pacientes si no se trata a tiempo. Por tanto, este es uno de los proyectos que estamos ahora llevando a cabo, a ver si realmente estas partículas de ASC son focos de amiloidosis en distintos tejidos órganos. Lo que fuimos capaces es de reclutar muchos pacientes CAPS, digo muchos porque es una enfermedad rara a lo largo y ancho de España, y pudimos determinar o conseguir muestras de pacientes CAPS que estaban en un proceso proinflamatorio, y eso lo determinamos midiendo los niveles de proteína C reactiva. Y lo que voy a entrar aquí simplemente es ver cómo cuando tenían un pico inflamatorio veíamos un aumento en el porcentaje de partículas positivas de ASC en el plasma de estos pacientes, cosa que no se veía en los individuos sanos o en aquellos pacientes CAPS que no tenían un proceso inflamatorio en ese momento. Y la determinación de estas partículas de inflamasoma, al igual que la proteína C reactiva, salió determinada en el plasma mucho más, de forma más rotunda y contundente que cuando medíamos, por ejemplo, la interleuquina 1 beta. Y os he dicho que estos pacientes se tratan con anti-interleuquina 1 beta. Pues cuando medimos la interleuquina 1 beta, excepto en 2 pacientes que la tenían muy elevada, el resto de pacientes tenían valores no detectados o muy bajitos de interleuquina 1 beta. Lo que nos quiere decir es que probablemente esta citoquina sea de acción local y es muy difícil de determinar de forma sistémica. Además, fuimos capaces de formar o de producir agregados de inflamasomas recombinantes, oligómeros de inflamasomas recombinantes en el laboratorio, añadírselo a macrófagos, a cultivos de macrófagos, y ver cómo ahora eran capaces de liberar interleuquina 1 beta en condición, en un background silvestre, pero no en un background que era deficiente en caspasa 1. Lo que quería decir es que cuando se internalizaban estos agregados recombinantes, estas partículas recombinantes de inflamasoma, se dispersaban por el citosol, no sabemos cómo se dispersan, pero sí que hay muchos artículos diciendo que los fagosomas son parcialmente permeables y pueden deliberar, de hecho hay puros presentes de antígenos en estas células. No se aprecia muy bien aquí, pero hay muchos puntitos muy pequeñitos de inflamasomas recombinantes y uno de ellos es capaz de oligomerizar en rojo caspasa 1. Por tanto, son capaces de activar caspasa 1 en otras células vecinas cuando se están liberando el medio. Y de hecho, si los inyectamos en el peritoneo de animales, vemos un aumento de interleuquina 1 beta y un aumento en el reclutamiento de células granulocíticas al peritoneo de estos animales, y esto no ocurría si los animales eran deficientes en caspasa 1. Por tanto, estos inflamasomas, otro mecanismo de señalización es una dispersión, una vez que la célula muere por cleroptosis, dispersión de célula a célula. Por tanto, como habéis visto, en el RP3 es importante para la respuesta a infecciones, eso no hay que dejarlo de vista. De hecho, si tengo tiempo al final veréis su implicación en sepsis, pero también es muy importante cuando se activa por señales de peligro y participa en muchas enfermedades que son clásicas inflamatorias crónicas, como por ejemplo la gota, la artritis reumatoide, la arteriosclerosis, pero también se está viendo la implicación del RP3 en enfermedades metabólicas como la diabetes o en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, e incluso, como os he dicho yo, en los síndromes autoinflamatorios. Por tanto, el poder bloquear específicamente en el RP3 con inhibidores, podéis pensar que es una carrera que la industria farmacéutica está ahora empezando, pero no es así. Fraser ya en los años 90 describió una molécula, que es la denominó CRIP3, que era capaz de inhibir el procesamiento y liberación de interleuquina 1 beta, y cuando la describió no existían, pero no se conocían los inflamasomas. El grupo de Chris Gable hizo muchos avances en el campo de inflamasomas sin saber que estaban activando inflamasomas. La molécula, como en ese momento no sabían la diana, pararon su desarrollo, y fue ya en el 2016 cuando Luke O'Neill y Matthew Cooper recogieron el compuesto una vez que la patente de Fraser había terminado. Lo testaron con modelos actuales que tenemos de distintos inflamasomas y vieron que era un inhibidor de inflamasoma en el RP3. Y lo publicaron en Nature Medicine y crearon una empresa, una startup que se llama Inflason, que está dedicada a desarrollar moléculas que inhiben el inflamasoma.
cromosomas. Para su uso, como veis aquí en la presentación, en enfermedades principalmente del sistema nervioso central, como el Alzheimer. Por eso salía con un modelo del cerebro en la imagen de presentación de su empresa. Pues aunque ellos determinaron que CRISPR era capaz de inhibir el NLRP3, le cambiaron el nombre a MCC 950, por tanto ahora todo el mundo lo conoce como MCC 950, no sabían el mecanismo de acción de esta molécula. Y ahí es donde nosotros, este año, hemos publicado el mecanismo de acción de esta molécula. Aquí podéis ver cómo hemos estado colaborando con distintos grupos, probando distintos compuestos. Aquí os presento uno de ellos, el IF39. Este compuesto se desarrolló en la Universidad de Turín por el profesor Massimo Bertinaria. Pero si lo comparamos con el MCC 950, la potencia de otros inhibidores es muy baja comparado con esta molécula. Con esta molécula necesitamos concentraciones de 100 micromolar para conseguir una inhibición relativamente aceptable, cuando con un micromolar de MCC 950 somos capaces de inhibir la liberación de interleucina 9. Por tanto, MCC 950 es por ahora el gold estándar en el desarrollo de fármacos que llevan en el NLRP3, y hay muchas series ya desarrolladas en base a esta estructura. Entonces nosotros, para estudiar el mecanismo de acción, empleamos una técnica que es una técnica de Brett, es una técnica de resonancia de energía bioluminiscente. La técnica Brett es muy similar a la técnica Fred, pero en el cual, en vez de estimular un fluorocromo como un fluoróforo como la YFP con un láser o con otra proteína fluorescente, la estimulamos con la luciferasa, con la luz que emite una luciferasa. Entonces, por tanto, cuando la luciferasa está a una distancia de 100 angstrom o menos de 100 angstrom de la YFP, es capaz de excitar a la YFP y la YFP va a emitir fluorescencia amarilla. Cuando se distancia a más de 100 angstrom, ya no va a ser capaz de emitir fluorescencia amarilla. Esta técnica normalmente se usa para ver interacciones entre las proteínas, y de hecho nosotros hemos marcado distintos en el RP3 con los dos tags para ver poligomerización. Pero nosotros nos pensamos, ¿qué pasaría si marcamos en el RP3 con los dos fluorocromos? Uno en el extremo amino terminal, otro en el carboxilo terminal. Ya que en el RP3 es una proteína muy grande, como os he dicho antes, y pesa 118-120 kilodalton, las simulaciones moleculares que hay de esta proteína nos estiman que los extremos amino y carboxilo terminal están separados unos 80 angstrom. Por tanto, poniendo estos dos marcadores a ambos extremos, estamos en el límite en el que vamos a tener una señal de Brett. Y aquí podéis ver que cuando hacemos este tag en un NLRP3 silvestre, aquí representado en gris, tenemos unas milibrett units de unos 130 milibrett units más o menos. Pero ¿qué pasa si esta mismo NLRP3 le introducimos una mutación? Pues he dicho antes, mutaciones que están asociadas a pacientes autoinflamatorios, como es la mutación de aspartico en el aminoácido 305, el Brett de esta molécula es significativamente menor. Y eso no ocurre solamente en esta mutación, lo hemos testado en varias mutaciones de NLRP3 y en todas ellas el Brett es significativamente menor. Lo que podría dar a entender que la conformación de estas dos proteínas es distinta y que a lo mejor esta proteína tiene una conformación más abierta, más extendida, con los extremos amino y carboxilo terminal más alejados, que inducen una disminución en la señal de Brett. Eso es una teoría, no es algo que no podemos demostrar con esta técnica, pero sí que tiene sentido, y en los modelos moleculares así lo afirman, que cuando el NLRP3 tiene el oligomerizar, está en una conformación más abierta o extendida. Y lo curioso, y lo que nos llamó mucho la atención, es que si ahora incubamos las células que tienen los dos sensores, tanto el silvestre como el mutante, con concentraciones crecientes de MCC, ¿qué es lo que ocurre? Que el Brett del receptor mutante empieza a aumentar. Por tanto, lo que nos está diciendo es que probablemente esta molécula es capaz de cerrar la conformación activa de NLRP3. Y de hecho, si nos vamos a microscopía, os he dicho que la mutación de 305N en NLRP3 induce oligómeros espontáneos, como podéis ver aquí. Si estas células las incubamos con MCC 950, voilà, los oligómeros desaparecen. NLRP3 se desagrega. O sea, esta molécula es capaz de desagregar los oligómeros de NLRP3
y por tanto cambiar la conformación de este NLRP3 a una conformación que impide esta oligomerización. Y de hecho también lo testamos la molécula, por supuesto, con muestras de pacientes con enfermedades autoinflamatorias con distintas mutaciones y pacientes sanos. Como podéis ver, en todas ellas fue capaz de inhibir la liberación, bueno, en este caso medimos aquí la formación de oligómeros de NLRP3, pero lo que nos dimos cuenta es que los mutantes necesitan mucho más compuesto que los sanos para inhibir la misma cantidad de interleuquina 1 beta. Y curiosamente, el D303N, que es el mismo que este, lo que pasa es que hay dos numeraciones distintas, el D303N, que es una de las mutaciones más agresivas y más patogénicas en humanos, necesita más MCC para poder inhibirse. Por tanto, lo que quiere decir es que esta mutación induce agregados de forma muy amplia. Pero no solo en mutantes estudiamos la acción del MCC, también lo estudiamos en el receptor silvestre, que es lo que ocurre si una persona que no tiene una mutación en el RP3 tiene activo el inflamasoma. Pues la técnica BRET, aparte de ver el BRET a nivel puntual, nos permite seguirlo en el tiempo. Y aquí podéis ver, por ejemplo, que cuando lo estimulamos de forma basal, la señal de BRET es estable en el tiempo. Y cuando lo estimulamos, ya sea por ATP activando P2X7 o empleando un ionóforo de potasio como la nigelicina se inserta en la membrana plasmática y es un conducto para el potasio, exporta potasio. Por tanto, el potasio intracelular en estas condiciones disminuye, al igual que cuando activamos P2X7. Lo que observamos es que cambia la señal de BRET y ahora obtenemos una señal de BRET estable mucho menor de la que teníamos cuando estábamos en condiciones sin estimular. ¿Y qué pasa cuando añadimos MCC en estos ensayos? Que la señal de BRET nos vuelve a aumentar hacia estados más cerrados del receptor o más inactivos del receptor. Por tanto, esta molécula también es capaz de cerrar o inhibir la forma o la conformación activa del NLRP3 silvestre cuando la activamos con una bajada de potasio inducida por nigelicina o activación de ATP a través de P2X7. Además vimos, y no voy a entrar en detalles, pero que MCC parece que hace diana en uno de los dominios Walker, en concreto en el Walker B del dominio central, e impide la formación correcta de esa estructura activa del receptor. Y cuando mutábamos ese receptor ya no éramos capaces de aumentar el BRET en esos mutantes, de esa secuencia. Y luego 53 minutos, si queréis puedo parar aquí o contaros un poquito más sobre el... Y era un poco cómo NLRP3 y el inflamasoma puede estar involucrado en condiciones de infección. Hasta ahora os he explicado mucho en condiciones estériles, cuestiones de daño celular, puede ser por cristales o por otro tipo de daño, pero también nos interesaba estudiar la función del inflamasoma en infección. En concreto estudiamos sepsis. Sepsis es una inflamación sistémica. ¿Por qué? Porque se producen determinadas infecciones que pueden ser respiratorias, urinarias o por ruptura de la pared abdominal o de la piel, en el que la bacteria se disemina por todo el organismo. Y hay una inflamación sistémica que compromete determinados órganos vitales y compromete la viabilidad de los pacientes. En concreto, en nuestro hospital tenemos una unidad de reanimación que estudia y recluta a todos los pacientes con sepsis de origen abdominal. Por tanto, nosotros elegimos esta cohorte de pacientes con sepsis, teníamos unos criterios de inclusión, exclusión, etcétera, que no voy a entrar en detalle, y los comparamos siempre con muestras de voluntarios sanos o muestras de pacientes que habían sufrido cirugías abdominales pero no habían desarrollado sepsis. Es un grupo control bastante similar a aquellos que inician sepsis tras las cirugías abdominales. Y lo que empezamos a medir es muy cercano en el tiempo, a las 24 horas de desarrollo de la sepsis, y como la sepsis la desarrollan en el hospital, podemos monitorizar el tiempo de desarrollo de esta sepsis. A las 24 horas medimos un panel de citoquinas en el plasma de estos pacientes. Se sabe que tienen una tormenta de citoquinas en un estado proinflamatorio sistémico. Y de hecho eso es lo que encontramos. No encontramos nada nuevo, sino que la interleuquina 6 estaba elevada, pero también estaba elevada la interleuquina 1 beta, interleuquina 18, HMBG1, como marcadores de activación de inflamasoma. Y también encontramos elevados la cantidad de partículas o agregados de AST en el suelo de estos pacientes.
Por tanto, nos están diciendo que el inflamasoma podría estar activo en estos pacientes a tiempos muy tempranos, cosa que no es de extrañar, pero que nadie había estudiado detenidamente en humanos. Además, las proteínas de fase aguda también estaban elevadas, como la proteína C reactiva o la procalcitonina. Pero lo que nos dimos cuenta, y esto tampoco es nuevo, que ninguno de estos marcadores que medimos, por muy poderosos que pudieran ser, como es la presencia de AST en el medio extracelular, estaba asociado a las muertes de los pacientes con sepsis. Y esto ya lo habían descrito también otros investigadores. A día de hoy no hay un marcador pronóstico bueno que al clínico le vaya a decir a días muy tempranos, a un día después de que el paciente desarrolle sepsis, si el paciente está más crítico y tiene más posibilidades de fallecer que otro que no vaya a fallecer. Y lo que nos dimos cuenta es que en nuestra cohorte, igual que en otras cohortes de pacientes sépticos, las muertes en estos pacientes ocurren bastante tardías. A partir del día 10 hasta el día 30, pues estamos recogiendo muertes. Mientras que todos estos marcadores fueron determinados a día 1, días muy tempranos. Y lo que se sabe es que, y nosotros determinamos, es que la reacción inflamatoria baja muy rápidamente después de 3-5 días del desarrollo de sepsis, los marcadores inflamatorios disminuyen. Por tanto, estos pacientes se ha descrito en la literatura que entran en un estado de inmunoparálisis o inmunosupresión y ahora son capaces de adquirir enfermedades secundarias, normalmente nosocomiales, que van a comprometer la viabilidad de estos pacientes. Y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿la reacción inflamatoria inicial y el inflamasoma podrían tener algo que ver en esta inmunoparálisis? Y para responder eso lo que hicimos fueron ensayos funcionales. Con la misma sangre que obteníamos y medíamos citoquinas en el plasma, aislábamos los monocitos y activábamos NLRP3 mediante LPS y ATP y medíamos la liberación de interleuquina 9 beta. O sea, hacíamos un testaje de cómo están esos monocitos. Y lo que vimos es que, de media global, había una disminución en la liberación de interleuquina 9 beta cuando lo comparamos con nuestros grupos control. Pero claro, esa disminución de la media global resulta que había alrededor de la mitad de los pacientes que habíamos analizado que no liberaban o liberaban muy poquito de interleuquina 9 beta, mientras que los otros liberaban cantidades normales de interleuquina 9 beta. Por lo tanto, podíamos separar los pacientes sépticos en aquellos que liberaban interleuquina 9 beta y no era significativo con los grupos control, y otro grupo de pacientes sépticos que no liberaban interleuquina 9 beta. Y ese mismo grupo tampoco liberaba HMBG1 y inducía menos oligómeros de AST en sus monocitos que los pacientes, otros pacientes con sepsis. Y cuando hicimos esta separación la hicimos a posteriori y cruzamos los datos con los clínicos, esto es lo que nos encontramos. Que los pacientes que no liberaban interleuquina 9 beta a 24 horas, estos ensayos fueron hechos a 24 horas, a partir del día 10 empezaban a fallecer. Y el 80% de las muertes registradas en nuestra cohorte se vio reflejada en estos pacientes. Por tanto, identificamos unos pacientes como inmunocomprometidos para el NLRP3, que acumulaban la mayoría de muertes. De hecho, solamente 3 pacientes sobrevivieron en este brazo, frente a otros pacientes que tenían NLRP3 funcional y que solo tuvieron un fallecimiento a tiempos muy tempranos. Y si miramos otros marcadores clínicos que se miden, como por ejemplo los índices SOFA o los índices Apache o la proteína C reactiva entre estos dos grupos, no hay diferencias a 24 horas. Pero no solo en estos marcadores, sino en todos los otros marcadores que medimos. No había diferencias entre los dos grupos de pacientes. Pero claramente estos que os represento aquí en azul no activaban el inflamasoma en el NLRP3. Entonces lo que nos planteamos es, ¿podría ser que estos pacientes tuvieran algún fenotipo per se genético que no activara el inflamasoma? Pues eso lo pudimos responder con los 3 pacientes que sobrevivieron a la sepsis de este grupo. Durante los días 1, 3 y 5 la activación de inflamasoma estaba totalmente inhibida y 4 meses después de que se recuperaran del episodio séptico volvimos a coger sangre de estos pacientes y vimos que 4 meses después volvían a responder de forma normal. Por tanto, parece que tenían una inmunoparálisis en el NLRP3 transitoria que ocurría durante las primeras fases del desarrollo de la sepsis. Y aquí nos preguntamos por qué y por qué ocurría esto.
Como nosotros siempre habíamos estimulado NLRP3 con ATP, nos pensamos si P2X7 podía tener un papel. Pero la respuesta corta, y voy a aligerar, es que no. Aunque los pacientes con sepsis tenían más expresión de más P2X7, no había diferencia en la expresión de P2X7. Y los valores de P2X7 elevados durante la sepsis se normalizaron a 120 días después de la sepsis. Por tanto, P2X7 parecía que no tenía un papel. Pero entonces hicimos unas correlaciones, ya que de cada paciente teníamos la cantidad de interleuquina 1 beta que había liberado en respuesta a LPS y ATP y la cantidad de P2X7 que el monocito expresa en su superficie. Y en los grupos control de cirugía y en aquellos pacientes sépticos que no estaban inmunocomprometidos, cuanto más P2X7 presentaban en su superficie, más interleuquina 1 beta liberaban. Teníamos una correlación positiva que era lógica. Más P2X7, cuando pongo ATP, más interleuquina 1 beta voy a tener. Pero en aquellos pacientes inmunocomprometidos, esta correlación no existía. Por más P2X7 que tenían, no liberaban interleuquina 1 beta. Por tanto, ¿cuál era la función de P2X7 en estos pacientes? Y entonces empezamos a estudiar otra ruta de señalización de P2X7 y en concreto el daño o la depolarización mitocondrial que induce P2X7, que se había descrito en otros modelos celulares, pero que no había sido estudiado muy en detenimiento. Y lo que determinamos fue el potencial de membrana mitocondrial en los monocitos de estos pacientes y ahora en aquellos que tenían estaban inmunocomprometidos, cuanto más P2X7 tenían, más depolarización tenían los monocitos de estos pacientes. Y de hecho, si activamos con ATP monocitos o macrófagos, sufren una depolarización mitocondrial muy rápida que podemos revertir con antagonistas de P2X7. Y es más, si cogemos ratones P2X7 knockout, pues esta depolarización no ocurre en sus macrófagos. Pero fue totalmente independiente del inflammasoma. Aunque tuviéramos ratones deficientes en caspasa 1 o en NLRP3, la depolarización inducida por ATP estaba presente. Y también estaba presente en ausencia de lipopolisacárido o en presencia de lipopolisacárido. Era una acción de P2X7 totalmente independiente del priming celular del inflammasoma. Y esto lo que nos llevó a pensar fue lo siguiente. Cuando yo quiero con un macrófago libere interleuquina 1 beta, activo con LPS la formación del prointerleuquina 1 beta y luego aplico ATP activando P2X7 que, como os he dicho antes, activamos en el RP3 y en estas condiciones tenemos liberación de interleuquina 1 beta. En el campo de la inflamación e inflammasoma, esta se denomina el protocolo de dos señales, en la señal 1 y la señal 2, para activar en el RP3 y la liberación de interleuquina 1 beta. Pero ahora sabemos que en estas circunstancias, además de activar en el RP3 la mitocondria, por lo menos el potencial de membrana mitocondrial se ve afectado. ¿Pero qué es lo que ocurría en estas condiciones? Cuando nosotros no activamos con LPS, pero activamos con ATP, tenemos una depolarización de la mitocondria. Por tanto, podemos invertir las señales. Podríamos primero activar P2X7, inducir una disfunción mitocondrial y luego añadir LPS y ver lo que ocurre si volvemos a activar el inflammasoma. Y en estas condiciones la flecha roja indica que hay una disminución de la activación del inflammasoma. O sea, en estas condiciones nos libera menos interleuquina 1 beta. Pero claro, estamos activando P2X7 dos veces, podría ser que el receptor se desensitizara, se internalizara, podrían pasar muchas cosas. Con lo que decidimos activar el inflammasoma con el ionóforo de potasio que se ha comentado anteriormente, con nigericina, que activa directamente en el RP3. Y activando con nigericina, de nuevo las flechas verdes, vemos una inhibición en la liberación de interleuquina 1 beta y en la formación y activación de inflammasomas. Con lo cual estamos en un estado similar de inmunosupresión que el que encontramos en los pacientes. Y cuando empleamos macrófagos deficientes en P2X7, activamos con ATP, luego nigericina volvía a inducir interleuquina 1 beta de forma normal. Así que P2X7, cuando señaliza antes de que las células inmunitarias se encuentren con un patógeno, pueden estar comprometiendo la respuesta y la activación del inflammasoma. Y esto era debido a la disfunción mitocondrial. Usamos un antioxidante brevemente y el antioxidante revirtió la activación del inflammasoma. Por lo tanto, parecía que sí que era dependiente de la disfunción o de la depolarización de la mitocondria. Y cuando
sustituíamos con inhibidores de P2X7 y también con el antioxidante que nos protegía la mitocondria. Y cuando tratamos con un inhibidor de HIF-1α, que es la equinomicina, volvíamos a recuperar la actividad del inflamasoma después de haber activado inicialmente con P2X7 el sistema. Por tanto, parecía que si inducimos HIF-1α a través de un daño mitocondrial inducido por P2X7 antes de que la célula inmunitaria detecte el lipopolisacárido como un patógeno, vamos a tener un estado inmunocomprometido. ¿Y por qué puede pasar esto en los pacientes con sepsis? Porque, por ejemplo, pueden haber estado expuestos a ATP antes que al patógeno. Porque, como os he señalado antes, estos pacientes proceden de pacientes que han sufrido operaciones y, sobre todo, en el colon, que han tenido una resección de colon. Y, como os he señalado al principio, la cirugía induce altos niveles de ATP. En esas condiciones, si activamos P2X7 y a las 12 o 16 horas hay una distensia de la sutura quirúrgica que han hecho los cirujanos y hay una liberación de bacterias, pues puede ser que estemos en estas condiciones donde P2X7 se está activando antes de que las células inmunitarias se encuentren con el patógeno, y en estas condiciones el paciente esté ya en una situación inmunocomprometida muy inicial, que es lo que nosotros determinamos a 24 horas. Y bueno, y con esto ya termina con un poco de conclusiones, un poco de todo lo que os podéis llevar a casa. Es que hay señales específicas que se producen en situaciones peligrosas y que se reconocen por el sistema inmunitario innato, por ejemplo las infecciones, pero también muerte celular inesperada, cambios en la homeostasis, alteraciones metabólicas que pueden inducir una activación de esta ruta del sistema inmunitario innato, en concreto del inflamasoma, que el inflamasoma en el RP3 es el que se activa en respuesta a estas señales e induce muerte celular por piroptosis. Piroptosis se media ya no solo por la activación de caspasa-1, sino por la formación de extremos aminoterminales en catermina suficientemente activos para inducir poros y se asocian a la liberación de contenido intracelular. Que ya tenemos compuestos como el polifenol punicalagina, que son capaces de bloquear la piroptosis. Que los inflamasomas son responsables de los síndromes autoinflamatorios, como os he presentado antes. Que en el RP3 es una diana farmacéutica una diana para desarrollar fármacos muy importante para síndromes autoinflamatorios y enfermedades inflamatorias crónicas. En este caso ya hay compuestos como el ECC950, que probablemente entren en clínica, en fases clínicas dentro de poco. Y que en sepsis, una parálisis en el RP3 se puede asociar a una alta mortalidad en estos pacientes. Y ya finalmente agradecer, por supuesto, a todo el equipo de investigadores de mi laboratorio, los investigadores actuales y los miembros que han pasado por el laboratorio, ya que muchos de los resultados que os he presentado hoy vienen de Fátima, de Ana, de Joaquín, por ejemplo, o de Juanjo, que toda su tesis fue sobre la sepsis, y los colaboradores, los investigadores actuales, por ejemplo, Alberto, Carlos, Diego, han estado muy involucrados en todo lo que os he enseñado, así como Aquelios también ha estado muy involucrado. Todas las agencias de financiación y bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pablo, por el interesante seminario, ha sido excelente. Daría dando paso a las preguntas de los demás. Yo tengo algunas preguntas, pero voy a dejar paso primero para no bloquear la serie de la sesión de preguntas. Los estudiantes principalmente. Yo tengo una pregunta. Sí. Y bueno, primero, muchas gracias por darnos este seminario, es muy interesante. Y es sobre el fármaco que has comentado. Yo tengo que preguntar, es el ECC950. ¿Es un fármaco que se ha probado ya con humanos? Sí que hay algunos ensayos cuando Pfizer lo desarrolló, pero no están abiertos al público. Sabemos que Pfizer lo testó en fases clínicas tempranas en humanos, pero no tenemos esos informes disponibles. Los tiene la empresa porque fueron en los años finales de los 80, principios de los 90 y no lo sabemos.
Chris Gable ha dicho en muchas ocasiones que tenía toxicidad hepática y eso era un tema que había que trabajar del fármaco. Actualmente el MCC 950, como os lo he presentado hoy en molécula, no va a entrar en clínica porque es un fármaco que ya no tiene patente y a nadie le interesa. Sí que se han desarrollado nuevos fármacos a partir de esa estructura y parece ser que hay moléculas un poquito más efectivas y que tienen menos toxicidad que sean las candidatas de entrar en clínica. La empresa que más cerca está es Infrason y quiere introducirlos en clínica en breve, pero en breve para un ensayo clínico pueden ser años. Por tanto, no, a día de hoy no hay ensayos clínicos, digamos, sobre la mesa que podamos afirmar que ya se ha testado en humanos. Falta testarlo en humanos. Hay mucha preclínica hecha con muestras de humanos, pero falta el paso a testar en humanos y esperemos que en unos años tengamos ya fases 1 o fase 1-2, porque a lo mejor van encaminadas a pacientes con síndromes autoinflamatorios donde se testen estos compuestos. Pero a día de hoy todavía no hay estudios clínicos. Y los estudios que hicieron Pfizer eran solo para las niñas, ¿no? O sea, se han utilizado para otro... No, Pfizer de hecho lo quería para síndromes, para inflamación crónica, principalmente artritis. En los años 90 la artritis estaba muy de moda en el entorno de las farmacéuticas. Es ahora cuando se quiere emplear principalmente para Alzheimer o enfermedades metabólicas como la diabetes. Porque de hecho ya hay evidencias muy fuertes con muestras de pacientes humanos en el que el RP3 es importante para la pérdida de memoria del Alzheimer. De hecho, los ratones knockout del RP3 en modelos de Alzheimer no pierden memoria. Reconocen todo en las plataformas de natación y demás. Y de hecho hay varios artículos, en Nature por ejemplo hay 4 o 5 artículos sobre la importancia del RP3 en Alzheimer y mi colega David Roth por ejemplo ha llevado a tratar modelos de Alzheimer con un antiinflamatorio no esteroideo que también inhibe el RP3 y a día de hoy podemos afirmar que el Alzheimer es una enfermedad inflamatoria. En diabetes no se ha probado. No, en diabetes no se ha probado porque los modelos de diabetes se han testado con los knockout pero no con fármacos. Pero en modelos de Alzheimer ya se ha testado, pero son modelos distan de la patología. Por tanto, es muy importante entrar en fases clínicas precoces cuanto antes. Muchas gracias. Más preguntas. Hola. Muchas gracias por la sesión, la verdad es que me ha encantado, ¿no? Como la has explicado, me pareció genial. Y a mí me surgen dos preguntas. Yo soy médico, ¿no? Soy farmacólogo clínico, vengo del hospital y, a ver, una pregunta tiene que ver con el tema de la sepsis, lo que has comentado de la sepsis, donde, como has dicho, no cabe ningún marcador. Y me estaba recordando cuando lo comentabas lo que pasó con los anti-TNFs en la sepsis. Y además, bueno, para los que no lo saben, el sistema es muy sencillo, en esa subida de inflamación inicial, el TNF es muy importante. Entonces se pensó, bueno, pues si bloqueamos el TNF, probablemente esto vaya muy bien y en los modelos iba bien, se hicieron los ensayos clínicos y aumentó la mortalidad. Los anti-TNF aumentaban la mortalidad frente al placebo. Y mi pregunta era, ¿en qué medida puede influir el hecho de que quizá en esos pacientes, cuando estás aplicando el anti-TNF, tienes el inflamosoma bloqueado? Esa es la... Bueno, ahí sí la metabolización, ¿no? Esa es la idea. De que estos pacientes, bueno, nosotros no hemos introducido, no hemos descubierto el tema de la inmunosupresión en sepsis, eso se conocía desde hace varios años y era la explicación de por qué los anti-TNF, incluso anti-IL-6, habían fallado en estos modelos clínicos de fases tempranas en pacientes con sepsis. Y la inducción del inflamasoma puede explicar partes de inmunosupresión. No, a lo mejor no toda, o sí toda, pero no lo hemos nosotros estudiado con detalle. Porque ahora lo que queremos es coger nuevas series de pacientes. Todos los ensayos que hacemos son in vivo no, los hacemos in vitro, pero con muestra fresca del paciente. Entonces, conforme reclutamos pacientes, vamos haciendo experimentos.
Entonces ahora ya tenemos otro proyecto en el que vamos a estudiar un poquito más que otras rutas también pueden estar inhibidas a tiempos tempranos. Y en relación a esto mismo, porque tiene que ver con mi línea de investigación, en ese momento, en ese cambio, donde, digamos, pasa el paciente de sepsis a estar inmunosuprimido, ¿habéis estudiado en relación a cromosoma el efecto, por ejemplo, que es una alteración muy importante, hormonal, ¿no? Que se está haciendo simpático, hablaremos de adrenalina, hablaremos de cortisol, etc. ¿Cómo puede influir eso también a nivel de inflammasoma? Pues sabemos que modifica la función de linfocitos y otras células. Sí. Probablemente nosotros, a nivel del sistema endocrino, no te sabría decir bien. Yo creo que responden menos a enfermedades secundarias, porque una de las cosas que yo todavía sigo sin entender de nuestros resultados es que los pacientes están inmunosuprimidos, pero a la vez tienen marcadores inflamatorios. O sea que yo creo que eso es parte de la importancia que quisimos dejar sobre la mesa. Porque la gente dice, tú tienes un estado preinflamatorio y luego entras en un estado antiinflamatorio donde todos estos marcadores entran en juego. Pero nuestros datos parece que indican que teniendo marcadores inflamatorios, tus monocitos ya no están respondiendo. O sea que es una inmunosupresión muy temprana del paciente. Y eso yo todavía no lo termino de entender. Yo creo que ahí tienen que entrar otros players, no solamente las pruebas inmunitarias, probablemente endotelio, hígado, otros órganos y tejidos que sean también capaces de producir citoquinas y que estén más o menos inmunocomprometidos. Y a lo mejor también algún tipo de algunas células que secreten hormonas también podrían estar afectadas o no en estas circunstancias. Porque eso es algo que yo todavía no termino de entender del todo. O sea, tú tienes una producción de citoquinas, pero a la vez tus monocitos ya están extenuados, están ya... Y como no hemos podido recoger muestras más tempranas, que yo creo que es a lo mejor que a lo mejor a las 24 horas nosotros ya, aunque a las 24 horas no sea un tiempo muy alejado, pero a las 24 horas ya toda la activación inicial ha ocurrido. Pero bueno, eso queda mucho todavía por... Una última duda que esta es práctica. Cuando decís que es no productor de interferencias modelos, de interleuquina o beta, ¿eso quiere decir que no se detecta? ¿De la técnica o...? Obviamente, no son tan productores como nosotros, efectivamente. Las técnicas de ELISA. Obviamente. Pero hemos empleado distintas citoquinas, por lo cual cada ELISA tiene su sensibilidad distinta y en las citoquinas dependientes del inflamasoma están disminuidas y también la formación de agregados de inflamasoma, todas con sus rangos de detección, pero todas están disminuidas. Probablemente no podemos asegurar que no producen, sino que están disminuidas, pero no las detectamos.